Somos de la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl, en la licenciatura en Educación Preescolar. Mi nombre es Vanessa Cruz Bautista y el de mi compañero Marco Antonio García Vázquez. Somos de tercer semestre, grupo 2. Para la asignatura a la que va dirigido este video es Lenguaje y Alfabetización. El nombre del profesor a cargo de este curso es Rubén Tobar Medina. Nuestro tema es métodos de lectoescritura. El propósito de este video es dar a conocer qué es la alfabetización, además de analizar y reflexionar sobre los diferentes métodos de alfabetización que existen, con el fin de reconocerlos y que en un momento dado puedan ser aplicados. Para comenzar, tenemos la definición de alfabetización de acuerdo a la UNESCO, que nos dice que es una fuerza motriz del desarrollo sostenible, ya que permite una mayor participación de las personas en el mercado laboral, mejora la salud y la alimentación de los niños y de las familias, reduce la pobreza y amplía las oportunidades de desarrollo durante la vida. Más allá de su concepto convencional como un conjunto de competencias de lectura, escritura y cálculo, la alfabetización se entiende hoy en día como un medio de identificación, comprensión, interpretación, creación y comunicación en un mundo cada vez más digitalizado, basado en textos, rico en información y en rápida mutación. Dicho lo anterior, tenemos los siguientes métodos. El método sintético, que se refiere a los métodos que parten de los elementos más simples para llegar a las unidades más complejas, es decir, inician por el estudio de las letras, combinándolas luego para formar sílabas y posteriormente las unen para componer palabras, frases y enunciados. En un siguiente momento tenemos el método alfabético, que primero parte del abecedario por minúsculas y después por mayúsculas. Luego se inicia por las sílabas para después unir estas mismas y formar palabras, frases o en su caso enunciados. Tiene la desventaja que si bien los niños llegan a decodificar, pocas veces comprenden lo que en realidad está leyendo, ya que es un proceso mecánico y en ocasiones sin sentido. Por otro lado, tenemos el método silábico. En este método se enseñan primero las vocales, A, E, I, O, U, y después las consonantes, es decir, aquellas que restan del abecedario y que no forman parte de estas vocales, y así se van formando palabras. Se pueden utilizar imágenes o movimientos corporales, por ejemplo, ma, me, mi, mo, mu, pa, pe, pi, po, pu. Entonces tenemos que si ma más ma es mamá, pa más pa es igual a papá. Tiene algunas desventajas como lo que son al comenzar a leer los niños si la vean. Por ejemplo, tenemos este cuento. El título es Abrázame. Cuando ellos comienzan a leer con este tipo de método, comienzan abrázame. Entonces, esto hace que no favorezcan su velocidad ni la comprensión de lo que están llegando a leer. El método analítico, y este tipo de métodos toman como base la idea de que el punto de partida para la enseñanza de la lectoescritura debe ser las palabras, frases o enunciados. Asimismo, son los que mejor contemplan las características del pensamiento del niño. También cabe señalar que en virtud de que se comienza a trabajar con unidades mayores, como palabras, frases o enunciados más largos, ya después se van descomponiendo en unidades cada vez menores, como las sílabas o las letras. A este grupo de métodos se les denomina analíticos. A continuación, mi compañero Marco Antonio seguirá con los siguientes métodos. Gracias. Bueno, les voy a hablar acerca del método global, que es cuando el niño ya tiene el significado de la palabra. Y entre estos encontramos lo que es el léxico, en donde se representa la palabra con un significado. Después de repetidas ocasiones, la utilizan como si fuera una frase de una forma natural. En un segundo momento tenemos a la fraseológica. En este es donde nosotros, como docentes, le conversamos con los alumnos y tenemos que escribir oraciones o frases en el pizarrón. Posteriormente encontramos al contextual, en donde su primordial interés es que el texto y los comentarios sobre él mismo puedan comprenderlo los alumnos, es decir, que los niños entiendan lo que se les está diciendo, leyendo o de lo que se está hablando. Cabe mencionar que en este método tiene 4 procesos, 4 etapas.
en donde la primera etapa es la comprensión, la segunda etapa es la imitación, la tercera etapa es la elaboración y una cuarta etapa que viene siendo lo que es la producción. De aquí nos vamos al método de palabra normal, que también es denominada generador, a la cual se le ha previsto antes. Luego se presenta a una imagen que posee esta palabra. Se escribe en el pizarrón y los alumnos en los cuadernos. Luego es leída para observar sus particularidades. Después se descomponen en sílabas y letras, las cuales se mencionan por su sonido y se reconstruyen las palabras con la nueva letra y se forman nuevas sílabas. De ahí nos vamos al método ecléctico, o en términos generales, eclectismo. Consiste en usar los mejores elementos de distintos métodos para formar un nuevo pedo, agregar a una sola idea. Antes de lanzarse a esta búsqueda de elementos para conformar un método ecléctico, se debe tener una idea de la cual es el método que se va a tomar, más esa idea para basarse en este método. Es de naturaleza analítica y sintética, ya que toma las palabras como elementos a partir de la sílaba y el sonido, reconstruyendo después la palabra y formando nuevas palabras con esas sílabas y algunas nuevas también. Otra ventaja de este método es que se logra asociar de forma gráfica cada palabra con la idea de representada por ella, y algunos de los elementos más comunes que retoma este método ecléctico de los otros algunos métodos es el separamiento de las letras para su enseñanza, lo cual facilita la pronunciación, las ilustraciones para recordar las letras por asociación y análisis de la palabra, hasta llegar a la sílaba, así como el uso de igual manera de ilustraciones para relacionarlas con una palabra clave. De ahí nos vamos a método fonético o fónico. En este es hacer que los niños pronuncien las vocales y los diptongos. De igual manera, hay que implementar una estrategia para hacer que los niños produzcan sonidos onomatopéyicos de personas o animales. Como ejemplo, la oveja, que hace B. También ayuda a facilitar la pronunciación de las consonantes, aun las que no tienen sonido. Como tal, el proceso de este método es que primero se enseñan las letras vocales mediante sus sonidos, utilizando imágenes con figuras que inicien con esa letra. De igual manera, la lectura y escritura se van atendiendo al mismo tiempo, cuando las consonantes no se pueden pronunciar solo como se oye, como la Ch, la J, la K, y etc. De igual manera, con las sílabas combinadas con las 5 vocales, por ejemplo, serían cha, chi, chi, cho, chu. Se combinan las sílabas para construir palabras, por ejemplo, ma, me, mi, mo, mu. Y se construye la palabra como mamá, ama, memo. Y contar con las oraciones en un ejemplo. Igual hay ventajas y desventajas. Como primer momento, la ventaja de este método es que es más sencillo y racional que el método alfabético, evitando que el deletreo, pues el niño así se pueden adaptar con mayor facilidad a la escritura y la pronunciación,
Son similares porque se lee lo que se ha escrito. Las desventajas que se presentan en este son los procesos mentales del aprendizaje, pues parte de lo desconocido y a lo conocido. Y por último, una de las otras desventajas es que tiende a volverse mecánico y descuida esa comprensión de las palabras, y esto hace que el niño se aburra, ya no le interese. Ok, en esta parte me parece muy importante lo que nos cuenta Emilia Ferreiro, ya que ella plantea que la escritura es como un objeto cultural, el aprendizaje como la relación del niño con el objeto, que intenta asimilar, y el niño como sujeto cognoscente, mostrando que un número muy importante de niños fracasan al ser introducidos a la alfabetización inicial. El aprendizaje de la lectura, que debe ser entendido como el cuestionamiento acerca de la naturaleza, función y valor de ese objeto cultural que es la escritura, comienza mucho antes de lo que la escuela imaginaba y procede por vías insospechadas. Y además de los métodos, de los manuales, de los recursos didácticos que ya existen, un sujeto que trata de adquirir conocimiento, que se plantea problemas y trata de resolverlos siguiendo su propia metodología. Para mí, Ferreiro, la definición de alfabetización no es estática, sino histórica, y cambia según cambian los requerimientos y los usos sociales, y también las técnicas de escritura están cambiando continuamente por estas nuevas tecnologías. Para finalizar, llegamos a la conclusión que el enseñar a leer y escribir debe ser un proceso planificado, ya que si bien existen diferentes métodos de alfabetización, todos tienen ventajas y desventajas al ponerlos en práctica. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta las características de los alumnos para que se les aplique el tipo de método que favorezca su aprendizaje. Da like y suscríbete.